decir, Robinson Crusoe podía tener todos los derechos, no tenía en sus derechos ninguna limitación. Pero cuando aparece jueves o viernes, no me acuerdo cuál era el día de la semana del indio, es decir, la cosa cambia. Es decir, empiezan a haber limitaciones porque el derecho de uno tropieza con el derecho de los demás. Y por eso nuestra Constitución es muy sabia cuando en el artículo 14 dice claramente que los derechos y garantías reconocidas por esta Constitución deben ejercerse de acuerdo a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, está aceptando de que no hay ningún derecho que sea absoluto, porque un derecho absoluto de alguien tropezaría con el derecho absoluto del otro. El tema crucial acá, que es el que plantea y el que vamos a discutir en todos los aspectos que Juan Carlos planteó, es cómo se inclina la balanza. Y yo creo que en esto es donde hay la necesidad del gran debate que define estos términos. Yo creo que dentro de eso el libro está de alguna manera sesgado a un aspecto de lo que es la libertad académica. La libertad académica tiene otros aspectos muy importantes. Es cierto que ese es el propósito del autor, es decir, la libertad académica sobre todo y casi especialmente referida a la investigación, la libertad de investigar, de elegir el tema, de profundizar, de definir los resultados. También por ahí aparece la libertad de enseñar, pero casi fundamentalmente está eso. Pero el tema de la libertad académica nos presenta otros aspectos, y como lo decía el rector de la universidad en el prólogo, hay otros aspectos tan importantes como ese. Es decir, la libertad académica desde el punto de vista de la libertad de enseñanza. Es decir, los límites de la libertad de enseñanza, que tiene dos aspectos, la libertad de enseñar y la libertad de aprender, de donde se deduce todo un debate que hemos tenido en la Argentina hasta que se aceptó, por ejemplo, la libertad de enseñanza en el tema de las universidades privadas. Pero esto no es nuevo. Allá en la discusión de la constituyente de Buenos Aires del año 80, la generación del 80, discutía ya este tema. El tema de la libertad académica desde el punto de vista institucional. Universidades que hay, las que se pueden, el poder del Estado respecto a la autorización de las universidades. La libertad académica de la investigación, como plantea. Pero hay un tema que pocas veces nosotros nos planteamos y que de alguna manera el libro lo soslaya. Y es el tema de la autonomía hacia adentro de las universidades. Nosotros hemos visto, la experiencia nos ha demostrado, de rectores de universidades importantes del país, defender con ahínco el tema de la autonomía. Y cuando mirábamos hacia adentro lo que él hacía, él violaba la autonomía interna, porque la libertad académica también implica la libertad de los profesores, la libertad de generar carrera, la libertad de darle contenido a la carrera y no mantenerse dentro de un estricto control del poder central de la universidad. Yo creo que son todos aspectos que realmente tienen tanta importancia como el del libro. Pero reconozco que la publicación de este libro nos empieza a plantear el tema de la libertad académica. Y es un paso absolutamente importante. Yo creo que muchos de los temas que planteó Juan Carlos los vamos a profundizar ahora, por eso no voy a entrar en eso. Pero quiero dejarles en claro que este no es un tema fácil, no es un tema en el cual pueda uno decidirse o el Estado o la autonomía. Es un tema en el cual debemos tratar de encontrar el justo equilibrio entre las dos cosas, porque a veces el Estado representa a la sociedad, y la sociedad es más importante que la universidad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Palermo por esta invitación y felicitarlos por esta colección que está editando, ya que nos hace tener una visión más global, ¿no?, o mundial de lo que son los sistemas de educación superior y de los sistemas universitarios, ya que en nuestro país estamos bastante acostumbrados a creer que el mundo funciona como funcionamos nosotros. Como ya se dijo en la introducción, el trabajo que vamos a comentar es La libertad académica de Conrad Russell. Y yo simplemente quiero decirle primero ubicarlos en el momento histórico. Estamos hablando de 3 años después que se estuvo discutiendo en el Parlamento británico
una ley de educación superior bajo el gobierno de Margaret Thatcher, y en donde se produjo este debate que es pari passu con otro proyecto que es una ley de enmienda de la libertad académica que presentara el que fuera rector de la Universidad de Oxford, Jenkins Hillhead, y que también se discutió en ese momento en Gran Bretaña. Situarnos también en las características del sistema universitario británico y particular inglés, que no es muy generalizado, ¿no? O sea, él habla en su texto que básicamente las universidades son corporaciones o estructuras privadas y se está remitiendo esencialmente a que la organización y el surgimiento de universidades como Oxford y Cambridge tienen una raíz que no es estadual, ¿no es cierto?, sino que proviene, digamos, de sectores privados en carácter de benefactores. Pero a su vez es un caso también atípico porque si bien son organizaciones de tipo privada, están esencialmente financiadas por el Estado de manera directa. A través de subsidios institucionales y no a través de mecanismos indirectos como el sistema estadounidense que se basa en financiar a los estudiantes a través de becas y préstamos que luego eligen las instituciones en donde estudiar. Finalmente, a modo de contexto, cabe señalar que el proyecto de Margaret Thatcher responde a lo que llamaríamos el tema de la responsabilidad o de la rendición de cuentas. En aquel entonces, un gobierno conservador. Una aclaración, Conrad Russell era miembro de la Cámara de los Lores en representación del Partido Social, el Partido Liberal Democrático, el que hoy Nick Clegg ha ganado la primera confrontación televisiva, la primera en la historia de ese país, que tiene una organización electoral que más de tipo bipartidista entre laboralistas y conservadores, y el Partido Liberal Demócrata, digamos, es una tercera fuerza. Bueno, el por qué introduce esta propuesta Margaret Thatcher de reforma, de participación mayor del Estado en lo que llamaríamos rendición de cuentas o accountability o responsabilidad, deviene de varios factores. Uno, que se trata del Partido Conservador. Segundo, que responde al fin de lo que fue el periodo del Estado benefactor o el Estado de bienestar, en donde el propio Conrad Russell señala en una de sus páginas que a veces en los años 60 las universidades no eran muy austeras y no utilizaban necesariamente bien los recursos. Es decir, se había terminado el periodo en donde el Estado, ese Estado benefactor, podía generar instituciones, digamos, con criterios de funcionamiento no necesariamente basados en principios o criterios de eficiencia. En segundo lugar, en términos de contexto, es que nos metemos en lo que llamaríamos la etapa de la universidad masiva. Es decir, el informe Robbins en Inglaterra de los años 60 indicaba que el desafío era cómo el sistema de educación superior podía absorber a contingente de jóvenes en tasas mucho más altas de lo que podría haber sido una universidad de élite. Y por lo tanto el tema de la masividad pone en tela de juicio la posibilidad de sostenimiento. Es decir, un Estado que ya no goza, digamos, de las posibilidades que tuvo durante el periodo de bienestar en un contexto en donde a su vez crece la matrícula universitaria, obviamente a igual presupuesto baja la inversión por alumno y por lo tanto al bajar la inversión por alumno aparece el tema de cómo se es más eficiente y cómo se puede dar respuesta a los temas de masividad. Esto en términos generales. Mis opiniones respecto al libro. Él es un historiador y defiende a rajatabla la libertad académica desde una perspectiva, digamos, como los filósofos alemanes de fin del siglo XVIII. Ya en 1790, antes de la Universidad Humboldtiana, filósofos como Kant planteaban el tema, Kant, que escribió el libro El conflicto de las facultades, en aquel entonces planteaba esencialmente cómo se podía tener libertad de investigar, libertad académica.